¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, ya casi nochecitas. Vamos a continuar el día de hoy con este curso del sistema de nulidades. Ya platicamos ayer un poco de los temas de las casillas, hoy los vamos a terminar. Nos quedamos en la causal, en la C. Vamos a ver rápidamente esta, que es la que sigue. Dale una última repasada que nos dice recibir la votación por personas o organismos distintos a los facultados por la ley. Aquí simple y sencillamente, como seguramente ya lo vieron, dice la ley que pues deben de estar todas las funcionarias y los funcionarios. Acuérdense nada más que con la reforma 2014 nace la figura de la casilla única y entonces pues en el 2024 vamos a tener elecciones en una misma casilla, se van a recibir votos federales y votos locales. Antes de 2014, seguramente se acordarán que íbamos ahí a votar y cuando coincidía la elección federal con la local, pues teníamos la casilla federal y luego teníamos otra casilla local. Sin embargo, la reforma de 2014, pues señaló, y como lo hemos platicado, le costaba mucho trabajo a los institutos locales y al INE, pues tener los funcionarios y las funcionarias necesarias, porque antes eran, bueno, era secretario, presidente, 2 escrutadores y 3 suplentes, eran 7 para la federal, y luego lo mismo eran 7 para la local, eran 14 en total. Entonces en 2014 se decidió una sola casilla, se agregó un secretario, se agregó un escrutador, y bueno, ahora tenemos un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores, ahí van 6 más 3 suplentes, entonces van 9. Entonces, en vez de capacitar a 14 funcionarios para locales y federales, se capacita solamente a 9 funcionarios en una casilla única. Y vean lo que pasaba, se decía, no, pues va a ser más complejo, porque si había errores en las actas de escrutinio y cómputo, cuando eran 2 casillas, ahora imagínense que solamente es una casilla y en vez de llenar 3 actas de escrutinio hay que llenar 6, pues antes había errores, pues ahora vamos a tener más errores porque son menos funcionarios y son más actas las que hay que llenar. Sin embargo, en el 2014 se revisó, fíjense, lo que había pasado en Colima. Colima fue el primer estado que dijo, voy a tener una casilla única, en el 2009. Y entonces en el 2009 se aventaron y dijeron, pues nos vamos con casilla única a ver cómo nos va. Y se decía así, no, pues va a haber más errores porque ahora los escrutadores en Colima van a tener que contar boletas de todas las elecciones, las federales y las locales, y van a tener que llenar 6 actas en vez de 3. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que Colima fue el estado en ese 2009, fue el estado que menos errores tuvo en el acta de escrutinio y cómputo. Y uno dice, pues ¿cómo? Si llenaban más actas, en vez de llenar 3, llenaban 6, ¿por qué se equivocaron menos? Fíjense, la clave fue la selección de las funcionarias y los funcionarios. En vez de 14 eran 9, entonces buscaban a los que tenían mayor alto índice de escolaridad. Entonces, como en vez de capacitar a 14, nada más a 9, buscamos a los 9, pues que tengan primaria, secundaria, por ejemplo. Antes eran 14 y en unas zonas rurales, pues tenía que seleccionar muchas veces a funcionarias o funcionarias que tenían un nivel de escolaridad más bajo y entonces se cometían más errores. Entonces, a partir de ese 2009, en el 2014 se dijo, pues nos vamos a nivel nacional y todas las elecciones que tengan, todas las elecciones locales que sean al mismo tiempo que las federales, las vamos a juntar en una sola casilla y va a ser el mismo día. Y a partir de 2015 hemos tenido elecciones federales y locales con la famosa casilla única. Y como les decía, pues en el 2024 va a haber casillas únicas en todo el país y ahí se van a recibir los votos de las elecciones federales y los votos de las elecciones locales, como sucede aquí en la Ciudad de México, pues va a haber 6 urnas. Entonces hay que tener mucho cuidado por lo que ya platicamos también, porque podemos encontrar boletas de la jefatura de gobierno en la urna de la presidencia, etcétera. Y bueno, ahora tenemos más funcionarios. Entonces, en esas casillas del 2024 va a haber un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Los criterios del tribunal hasta ahora han señalado que si está la mitad de los funcionarios no se anulan los votos. Pero ojo, son criterios que cambiaron. Antes decía el tribunal
hasta el 2015, por ahí, 2016, decía el tribunal, si faltan los escrutadores, se anulan todos los votos. Fíjense cómo decía esta jurisprudencia, ¿no? Del 2002, escrutadores, su ausencia total durante la fase de la recepción de la votación es motivo suficiente para considerar que la mesa directiva se integró indebidamente y por lo tanto se anulan todos los votos. Ojo, del 2003 al 2015, pues los partidos decían, a ver, para anular la votación en una casilla, pues vamos a buscar todas las casillas donde no llegaron los escrutadores. Y no crean que era una, eran muchas casillas donde no llegaban los escrutadores y entonces los partidos ya sabían, pues vamos al tribunal y va a anular la votación el tribunal porque faltaron los escrutadores. Y el tribunal anuló muchas casillas con base en esta jurisprudencia. Pero posteriormente cambió el criterio. Vean aquí, jurisprudencia, esta que ven acá arriba, era la tesis 32 del 2002. Y bueno, viene un asunto en el 2015, como dice aquí la lámina, al resolverse el recurso de reconsideración 404-2015, se interrumpió esa jurisprudencia. Y entonces el nuevo criterio del tribunal es si están por lo menos la mitad de los funcionarios, aunque no tengamos ningún escrutador, va a ser válida la votación. Entonces podemos pensar que en el 2024, si está el presidente y los dos secretarios, pero no llegó ningún escrutador, no se van a anular los votos. Pero es un cambio que se dio en el 2015. Entonces aquí vemos cómo también poco a poco actualiza sus criterios la sala superior y muchas veces cambia de criterio. Entonces hay que estar pendientes si las jurisprudencias son vigentes o si interrumpió como esta vía este recurso de reconsideración que dijo, interrumpimos la jurisprudencia y ahora sí, si no hay escrutadores, ese no es motivo suficiente para anular los votos porque los secretarios y el presidente pueden sustituir las actividades de los escrutadores. Entonces ya no es tan fácil decir un partido al tribunal, no están los escrutadores, anula los votos. Ahora ya no, porque pues cambió el criterio. Y otro segundo criterio que ha sido muy cuestionado durante mucho tiempo, pero sigue vigente, dice, si no llega, por ejemplo, un secretario o si no llega un escrutador, entonces lo vamos a sustituir por otra persona. La ley dice, debe ser una persona que pertenezca a la misma sección. ¿Eso qué quiere decir? Debe ser una persona que pertenezca o que esté en la fila para que pertenezca a esa misma sección. Entonces, por ejemplo, si dice el presidente, pues me voy a traer a mi hermano para que sea escrutador, y entonces el hermano funge como escrutador, pero y presenta su credencial, todo bien, pero no pertenece a esa sección. A lo mejor pertenece a la otra básica de Alá, pero no a esta básica. Pues dice el tribunal, se anulan todos los votos si se integró la casilla con un funcionario solamente que no pertenecía a la sección. Aunque diga, aquí está mi credencial y soy vecino de aquí al lado y me toca votar no en esta casilla básica, sino en la casilla básica de un lado, eso no es motivo suficiente. Y entonces se anulan los votos porque esta persona no pertenece a esa sección. Y entonces uno puede pensar, pero bueno, ¿en qué se afectaron los votos? Pues simplemente dice el tribunal, no hay certeza de esa persona porque no pertenece a esa sección, porque no aparece en esa lista nominal. Entonces, como esa persona no aparece en esa lista nominal, pues no hay certeza de quién es en realidad esa persona. Por ejemplo, no sabemos si nos presenta su credencial de elector, y a lo mejor es vigente, a lo mejor no, etcétera. Y entonces, si llegamos a hacer eso en la casilla, se anulan los votos. Así, definitivamente se anulan los votos. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre. Por ejemplo, si yo soy presidente de la casilla y me falta un secretario, pues lo puedo sustituir con una persona que está en la fila y no al secretario, sino, digo, bueno, un escrutador que ya tuvo capacitación sube de secretario y este que traigo de la fila lo ponemos de escrutador, porque muchas veces no llegan los suplentes o no se cuenta con los suplentes, ¿no? Entonces, lo que tengo que estar seguro como presidente es que la persona que se vaya a sustituir pertenezca a esa sección. Porque luego me traigo a mi hermano, a mi tío, a mi compadre, pero no pertenece a esa sección, se van a anular todos los votos. Si no estoy seguro que esa persona pertenece a la sección, lo que me conviene más es mejor que no esté ese funcionario. Si nos falta un escrutador, pues entonces nos quedamos con dos y ya dijo el tribunal que
con que estén 2 secretarios y un presidente, con eso es suficiente. Entonces mejor nos sustituimos, porque donde sustituyamos y esa persona nueva que entra como funcionario o funcionaria no pertenece a la sección, eso va a provocar que se anulen todos los votos en esa casilla. Entonces mejor dejamos ahí que nadie sustituya ese cargo, solamente se va a poder sustituir si tenemos toda la seguridad que esa persona que lo va a sustituir aparece ahí en la lista nominal de esa sección. Para saber si está en la lista, no, si pertenece a la sección o no, pues es muy sencillo, nada más revisamos en la lista nominal de nuestra casilla que esa persona aparezca en la lista nominal. Si aparece en la lista nominal, quiere decir que sí pertenece a esa sección. Pero si no está en la lista nominal, ¿saben qué? Mejor nos quedamos como estamos, porque ya el tribunal ha anulado varias casillas por esa situación. Nada más les pongo un ejemplo en el 2021. En el 2021 ustedes se acuerdan que hubo elecciones federales, diputaciones federales. Son 300 distritos. Bueno, en 3 distritos de esos 300, el partido que quedó en segundo lugar impugnó ante el tribunal. Porque eran, fíjense, elecciones cerradas. El resultado está cerrado. Entonces, en esos 3 distritos fue el partido político al tribunal y le dijo al tribunal, ¿sabes qué? Anula estas casillas en este distrito, estas casillas en este distrito y estas casillas en este distrito. Porque, ¿sabes qué? Había una persona que no pertenecía a la sección y fungió como, valga la redundancia, funcionario o funcionaria. Entonces el tribunal revisó todas esas casillas de esos 3 distritos y le contesta al partido, efectivamente, tienes la razón. Aquí en estas casillas, esa persona que sustituyó al escrutador no pertenecía a la sección. En estas casillas, esta persona que sustituyó al secretario, no, entonces anuló todos los votos de esas casillas. Entonces, fíjense, el segundo lugar en esas casillas había perdido, pues por muchos votos. Por ejemplo, imagínense que en esas casillas el primer lugar le ganó al segundo por 500 votos. Al anular esas casillas, le quitamos 500 votos al primer lugar. Y a lo mejor el segundo tuvo, imagínense, 50 votos. Pero al primero le quitamos 50, perdón, al primero le quitamos 500 y al segundo lugar que impugnó, como se anularon todos los votos en la casilla, le quitamos 50. ¿Cómo queda el cómputo distrital? Que le rebajan 450 al primer lugar por casilla. Si se anulan 3 casillas, más o menos en esos porcentajes, que es un ejemplo, no me acuerdo de los datos exactos, pero imagínense, se anulan 3 casillas por 450 votos, pues estamos hablando de 1,350 votos que se le anulan al primer lugar. Al quitarle 1,350 votos al primer lugar, ¿saben qué pasó? El segundo subió a primero. Y entonces, fíjense, no crean que hace mucho, en el 2021 hubo cambio del resultado en 3 diputaciones federales. Y ya si me quieren preguntar, porque ya vi que son bien curiosos, pues si me quieren preguntar, les digo, Morena perdió esas 3 diputaciones. Y la coalición PAN-PRD-PRI de segundo lugar subió a primero en 3 distritos. Me acuerdo que uno era de la Ciudad de México, otros 2, creo que otro de la Baja California Sur y el tercero, no me acuerdo de qué estado era. Pero entonces, fíjense, Morena perdió 3 diputaciones federales, no cualquier cosa. Ahorita habría 3 diputados más en el Congreso si no se hubieran impugnado. Y se impugnaron las casillas justo por este supuesto. Había personas que no pertenecían a la sección y entonces el tribunal confirmó nuevamente en el 2021 este criterio. Mucho, mucho ojo. Si entra una persona a la casilla que pertenezca a la sección, porque si no, no puede ser funcionaria o funcionario. 3 diputaciones costó en el 2021. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya después les voy a explicar cómo siempre, o ya se los expliqué, creo, siempre en primer lugar también tiene que impugnar. Porque si nomás dejamos impugnar el segundo lugar, puede pasar esto que pasó en el 2021. Nos alcanza el segundo lugar. Y como yo en primer lugar no impugné ninguna casilla donde el segundo lugar me ganó, pues yo me quedo con el mismo resultado, me bajan votos como en primer lugar y entonces me alcanza el segundo. Entonces imagínense cómo están los de Morena cuando les dijeron, pues, ¿qué crees? Perdiste 3 diputaciones federales. Ahora imagínense el candidato que ganó cuando le dijeron, pues, impugnaron tu elección y ¿qué crees? Ya quedaste en segundo lugar y perdiste la diputación federal, tu propietario y tu suplente, o tu propietaria y tu suplente.
Entonces vean cómo los casos del tribunal pues llegan a la realidad y cuestan diputaciones federales, cuestan municipales, lo que sea, ¿no? Ya como ustedes saben, y ya lo vamos a ver después, se han anulado elecciones de gobernatura, se han anulado elecciones de diputaciones federales, en fin, no son cosas así. Por ejemplo, si me preguntan otro dato, 2021 se anularon elecciones en 15 municipios. En 15 municipios en el 2021, el tribunal dijo se anula la elección y nos vamos a extraordinaria. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero entonces sí hay que tener mucho cuidado. Les digo, no todo es la presidencial, que por una casilla o dos no pasa nada. Aquí por unas cuantas casillas cambió el resultado en 3 elecciones de diputaciones federales y bueno, así quedó. Entonces, no se les pase esta tesis de jurisprudencia que sigue diciendo y sigue vigente desde el 2003, recepción de la votación por personas o organismos distintos a los legalmente facultados. La integración de la mesa directiva de casilla con una persona no designada ni perteneciente a la sección electoral actualiza la causal de nulidad y se anulan todos los votos. Ahí está, es vigente. Hasta ahorita, yo no sé si en el 24 lleguen otros casos y se cambia de criterio o no, pero ahorita es vigente y les digo, todavía aplicó esta jurisprudencia y tuvo consecuencias en el 2021 en 3 diputaciones federales. No me acuerdo a nivel estatal porque pues, son miles de municipios en el país, pero sí me acuerdo de estas diputaciones federales donde en 3 impactó y hubo cambio de resultado. Bueno, la siguiente, esta fíjense, ya tiene muchos años, y yo cuando vi la ley de medios de impugnación del Plan B, pues no se modificó esto, que en realidad ya se tiene que modificar, urge modificar esta causal de nulidad, porque dice, si hay dolo o error en la computación de los votos, se anula la elección. Perdón, se anula la votación en esa casilla. A ver, imagínense ustedes que hay error en el acta de escrutinio y cómputo, porque el dolo, perdón, es muy difícil de acreditar. ¿Cómo vamos a acreditar que una persona, que un funcionario, una funcionaria, intencionalmente llenó mal el acta de escrutinio y cómputo? Eso va a ser muy difícil. Pero sí podemos demostrar que hay el error en el acta de escrutinio y cómputo. Y entonces aquí nos dice la causal, si hay error en el acta de escrutinio y cómputo, se anulan todos los votos. Eso ya no puede ser en la actualidad. ¿Qué pasa en la actualidad? Si hay error en el acta de escrutinio y cómputo que se llenó en la casilla, pues ya lo platicamos, nos vamos al recuento. En el instituto abrimos el paquete nuevamente, volvemos a contar todo nuevamente y llenamos una nueva acta de escrutinio y cómputo. Entonces no se van a anular los votos por el error en el acta de escrutinio y cómputo. Sí, adelante, Cristian. Buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Noches ya, Cristian. Ahorita que tocó el tema del dolo, que es difícil de acreditar, podría darse la ocasión de que ese funcionario de casilla cometió dolo efectivamente como lo dice la causal de nulidad, con capturas de pantalla de algunas redes sociales que es simpatizante, no militante, sino que simpatizante a ese partido perdedor. Por eso actuó de esa manera siendo presidente o secretario de la casilla, con publicaciones de redes sociales durante el proceso electoral, que se ha dado ocasiones en algunos municipios y distritos, pero podría configurarse o sería un indicio. Sí, tienes toda la razón, Cristian. El dolo es muy difícil de acreditarse, pero ojo, ya lo vamos a ver después. Ya ha dicho la sala superior, les voy a decir desde cuándo, desde el 2000, fíjense, 23 años, que ha dicho la sala superior, con puras pruebas indiciarias podemos arribar a una conclusión. El tema de las pruebas indiciarias es que todas deben de coincidir, como estos casos que nos pone Cristian, si tenemos varias pruebas en un mismo sentido y todas son indiciarias, pero ojo, no hay ninguna en contrario, entonces puede arribar a la conclusión que sí existió el dolo sin tener una prueba plena, pero deben ser indiciarias y todas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Por ejemplo, ¿qué prueba podría ser indiciaria? Una nota en el periódico. A ver, imagínense un municipio, el que ustedes quieran, y sale en ese municipio, hay 10 periódicos muy importantes. Y entonces sale la misma nota en los 10 periódicos y sale la misma fotografía. Si ustedes me dicen, una nota de un periódico tiene valor probatorio pleno, no, imposible. Es una documental, si acaso privada.
Y la ley electoral nos dice, las documentales privadas no tienen valor probatorio, es un indicio. Pero si los 10 periódicos dicen lo mismo y no encontramos ningún periódico con una que diga algo distinto o con una fotografía distinta, pues vamos a arribar a la conclusión que eso que dicen los 10 periódicos en ese municipio, pues es cierto. Y no tenemos la prueba idónea, ¿eh? Y luego nos dicen, oye, pero tu tribunal, ¿por qué te basas solamente en pruebas indiciarias? Bueno, porque no hay ningún en contrario. Si los 10 periódicos más importantes de mayor circulación en ese municipio están diciendo que ayer el candidato se pronunció en este sentido, pues si nadie me dice lo contrario, el candidato se pronunció en ese sentido porque ahí estaban los periodistas y levantaron una nota y de esa nota dice lo mismo en todos los periódicos. Pero ojo, no está la prueba ahí evidente. Pero muchas veces hay que resolver asuntos, no solamente en el tribunal electoral, sino en cualquier tribunal, con pruebas indiciarias porque no tenemos la prueba idónea o la prueba con valor probatorio pleno y como dicen en los tribunales, de todos modos el asunto se tiene que resolver. Entonces no crean que porque no hay prueba o evidencia con valor probatorio pleno ya no se va a resolver el asunto se tiene que resolver. ¿Cómo? Con las pruebas que se encuentren en el expediente. Y pues la que nos lleve a una argumentación mejor, pues ese cúmulo de pruebas son los que vamos a recibir. Pero el tribunal ha dicho, no debe haber una prueba en contrario. Si hay 5 notas periodísticas que dicen una cosa y otras 5 notas periodísticas que dicen lo contrario, entonces ya no tenemos evidencia. Pero si los 10 dicen lo mismo, no hay ninguno en contrario, dice el tribunal, pues atendiendo a las reglas de la lógica también, la sana crítica, se entiende que sucedió esta situación. Y si por ahí tenemos otras pruebas, a lo mejor una confesional, o a lo mejor le tomaron una foto, o a lo mejor alguien lo grabó, pues eso abona para las notas periodísticas. Y son puras pruebas indiciarias, ¿eh? Como dice una especialista española en pruebas, Marina Gascón, ella dice, pues a lo mejor va a haber muchos casos, sobre todo en el derecho. El derecho no es una ciencia exacta. Entonces va a haber muchos casos donde no se llegue 100% a la verdad. Si fuéramos químicos y trabajamos en un laboratorio y llega una persona y me dice, a ver, revisa si tengo colesterol o no, nos va a decir la prueba, si tienes y tanto. Es una prueba exacta y no va a haber problema. Pero en el derecho, que no es una prueba exacta, pues muchas veces vamos a tener que resolver los asuntos sin tener 100% asegurada la verdad. Pero ¿qué le dicen a los jueces y los jueces? Tú resuelve. ¿Cómo? Con las pruebas que tengas en el expediente. Pero no puedes decir, ay, como no tengo las pruebas suficientes, no resuelvo el asunto. Se tiene que resolver y más en materia electoral. Todavía en otra materia, pues voy a seguir haciendo investigaciones, voy a dictar una diligencia para mejor proveer o voy a regresar el asunto al Ministerio Público para que siga investigando, lo que sea. En materia electoral no. Ahí dice, mira, aquí están las pruebas en el expediente, son puras pruebas indiciarias y tienes que resolver el asunto en 6 días. O sea, no te da tiempo de recabar más pruebas. Y entonces un magistrado electoral, pues tiene que resolver el asunto en 6 días con las pruebas que obran el expediente. Entonces se hace, como dice Cristian, hay que hacer uso de las pruebas indiciarias y resolver con las pruebas que se encuentran en el expediente, porque acuérdense, en materia electoral, pues tampoco el tribunal no es una autoridad investigadora. El tribunal no está obligado de ninguna forma a recabar más pruebas, y más si no da tiempo. Entonces, los que están obligados a llevar las pruebas al tribunal, pues son las partes. Y también como los procesos electorales son tan rápidos, no hay eso que ustedes ven muy común en otras materias, que la audiencia para el desahogo de pruebas. En el tribunal electoral no hay audiencias para desahogo de pruebas. Todas las pruebas se tienen que presentar al mismo tiempo que se presenta la demanda, porque en materia electoral hay asuntos que se tienen que resolver en 2 días. Entonces, como que te voy a citar para desahogar pruebas la próxima semana o en 15 días, si este asunto yo lo tengo que resolver en 2 días, ¿no? Entonces no existe esa figura. Se ha planteado muchas veces, que yo estoy de acuerdo con esos planteamientos que se han hecho por las diputadas y los diputados, bueno, pongan desahogo de pruebas en unas audiencias y que diga la ley, si da tiempo se desahogan pruebas, si no da tiempo no se desahogan pruebas. Pero les digo, este plan B no trae eso y la ley actual tampoco trae esa disposición. Ojalá en un futuro digan, bueno, los tribunales electorales, si les da tiempo, recaben más pruebas y desahoguen esas pruebas en audiencias.
Si no les da tiempo, pues con las pruebas que se encuentran en el expediente. Pero hasta ahorita no hay ese tema. Ahorita no hay desahogo de pruebas, se van a resolver las que estén en el expediente en ese momento y son las partes las que deben de llevar las pruebas al juicio. Lo único que tenemos ahorita, dice la ley, por excepción, si le da tiempo a esa magistrado o ese magistrado de ir a recabar más pruebas, puede dictar una diligencia para mejor proveer, pero si le da tiempo y es discrecional y no está obligado a la magistrada o al magistrado. Solo que diga, pues este asunto tengo 15 días para resolver. Pues sabes qué actuario, sabes qué secretario de estudio y cuenta, pues vete a hacer una diligencia para mejor proveer, nos da tiempo. Pero si no da tiempo, se va a resolver con las pruebas que se encuentren en el expediente. ¿Querías participar? Gracias, Cristian, por tu participación. Noel, ¿querías participar? Por ahí vi que, o ya nos seguimos. Sí, buenas noches. Ándale, adelante. Buenas noches a todos. Fíjense que yo difiero un poco de esta situación. Si atendemos a lo que es el dolo, es una cuestión muy subjetiva. El dolo concretamente es conocer, querer y realizar la conducta a pesar de la ilicitud. Entonces, yo siento que si tenemos muchas pruebas indiciarias, pero esas pruebas indiciarias, aunque coincidan podríamos decir, en el texto material que tiene, pero no aporten los mismos elementos, yo creo que no se acreditaría el dolo. No veo cómo se podría acreditar esos tres elementos del dolo. Acuérdense que el dolo ya lo definió el Código Penal Federal. Entonces, para mí, yo difiero de esa situación de que con varias pruebas indiciarias se puede resolver o se puede acreditar el dolo. Yo creo que habría que ver bien qué elementos aporta cada una de esas pruebas indiciarias para poder acreditar esas tres características para reunir el dolo. Gracias. No, a ti, Noel, así es. Yo me refería a otros casos, qué bueno que haces la precisión, porque yo me refería a otros casos electorales. En este de la causal de nulidad, déjenme decirles que nunca ha entrado al estudio de esta causal de nulidad el tribunal por dolo. El tribunal siempre lo ha tomado de buena fe y le llega un acta de escrutinio y cómputo con error y el tribunal dice, la voy a estudiar por error porque no hay forma de acreditar el dolo. En otros casos, como procedimientos especiales sancionadores, a lo mejor ahí sí toman mucho en cuenta las pruebas indiciarias, pero para este de la causal de nulidad, pues siempre se le ha dicho al legislador, oye, pues quítale lo del dolo, porque eso prácticamente nunca vamos a saber si se llenó un acta de escrutinio y cómputo con dolo o con error y nos vamos por el error. Pero bueno, la consecuencia es la misma. Si tiene errores el acta, no se van a anular los votos en esa casilla. Si tiene errores el acta, lo que va a suceder es abrir el paquete y volver a contar todo y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Por eso ya muchos dicen, pues, ¿para qué tenemos esa causal de nulidad ahí? Porque estaba antes de la elección presidencial, ¿se acuerdan? Con la elección presidencial cambiaron los criterios y ahora hay que abrir todos los paquetes y entonces pues ya no aplica esta causal de nulidad. Entonces sí necesitamos una modificación muy importante en las causales de nulidad de votación recibida en casilla, que bueno, pues no la vamos a tener. Yo creo que estas causales de nulidad que estamos estudiando en este momento, pues se van a modificar ya cuando se implemente el voto electrónico, van a estar seguramente vigentes, porque así lo dice la actual ley y así lo dice en su caso el plan B, pues estas causales de nulidad van a estar vigentes para este año 2023 y para el 2024. Por eso las tenemos que volver a repasar, pero ojo, pues sí, deberían de modificarse. Ya si entramos al voto electrónico, pues lo que estamos estudiando esto hoy nos va a servir para 23 y para 24. Hay voto electrónico, pues prácticamente todas estas causales de nulidad en casilla pues van a desaparecer porque todo el procedimiento vía voto electrónico sería completamente distinto. Imagínense que con el voto electrónico pues desaparecen las actas de escrutinio y cómputo que se llenan a mano. Voto electrónico, llegan los resultados inmediatamente al Consejo Distrital vía electrónica y no necesitamos actas de escrutinio y cómputo. Como en Brasil tienen 22 años, lo que tienen haciendo en Brasil 22 años, aquí no lo hemos implementado. Y todavía en Brasil en este año ganó el candidato presidencial por un punto porcentual al otro y no hubo ningún problema con su voto electrónico. Y aquí seguimos pensándole, pero le vamos a seguir pensando porque para el 23 y 24 van a seguir aplicando estas causales de nulidad, ¿no?
Luego, seguramente ya vieron, si entra un ciudadano sin credencial, pues esto necesariamente lo tenemos que expulsar de la casilla. También si entran representantes que no están debidamente acreditados, también los tenemos que expulsar de la casilla. Luego hay casos de violencia físico-presión. También hay que ver a quién se le ejerció violencia física, a quién se le ejerció presión, como por la mayoría de los casos es a los electores, y pues si eso afecta el resultado o no en la casilla que se haya ejercido presión a distintos electores, porque eso es muy complejo también lo de la presión, porque a ver, ustedes están en la fila y llega una persona y les dice, vota por tal partido, pues ya ejercieron presión sobre ustedes, pero eso no quiere decir que ustedes van a votar por ese partido, nada más porque les dijeron. Entonces es muy difícil también acreditar todos estos supuestos. Y la última se llama causal de nulidad genérica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir genérica? Causal de nulidad genérica, pues quiere decir que aplica cualquier otra cosa que pase en la casilla y no esté regulada en las causales de nulidad, que ya estudiamos, entra en esta. Porque vean cómo esta es totalmente abierta. Con la reforma ya de 1996 dijeron, oye, pero si pasan más cosas en la casilla, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a crear una causal genérica que hable de cualquier cosa. Y así quedó. Y dice, cuando existan irregularidades graves, vean cómo no dice qué irregularidad. Solamente dice, cuando existan irregularidades graves, plenamente acreditadas, durante la jornada electoral y sean determinantes, o sea, afecten el resultado en la casilla, se puede anular la votación. Pero eso está completamente abierta para los tribunales. Tu tribunal tienes que decidir si la irregularidad que sucedió en la casilla es grave y también tu tribunal tienes que decidir si afecta el resultado final. Y ojo, cuando hablemos siempre de nulidades, ojo, solamente es competente un tribunal electoral. Ningún instituto del país, ni tampoco el INE, pueden anular la votación recibida en una casilla. Haya pasado lo que haya pasado. Los únicos que tienen atribuciones para anular los votos en una casilla son los tribunales locales o el tribunal federal. Pero el INE no puede decir, ay, mira todo lo que pasó en la casilla, entonces voy a anular los votos. No, el INE no puede hacerlo. Al contrario, él tiene que defender toda la votación en todo el distrito, en todo el estado, en todo el país. Y entonces, si un partido quiere que se anulen los votos de una casilla o de varias o la elección, necesariamente tiene que presentar una demanda ante un tribunal. Nunca van a ver que un instituto diga, ah, pues se anulan todos estos votos de esta casilla, porque pasó no sé qué. No, esas son atribuciones directas, ¿no? Para los tribunales electorales. Y luego, bueno, ya entrando a las causales de nulidad de elección, ya vieron algunos temas con mi compañero, creo, Fernando de la Presa, pero también vamos a ver otros. Fíjense, esto se ha desarrollado ya durante muchos años. Es que esta ley que estamos leyendo tiene desde 1996. Es una ley que ya tiene 26 años y teníamos por ahí la esperanza que se modificara, pero pues no, en el tema de nulidades no hay modificaciones. Y entonces aquí dice, para anular una elección de diputaciones federales, tienen que cumplirse con 3 supuestos. Primero, que se anulen el 20% de las casillas en ese distrito. Pero imagínense, si ya vimos que es muy difícil anular la votación en una casilla, ahora imagínense el 20% de las casillas. Ir al tribunal y decirle, mira, tribunal, en este distrito se instalaron 500 casillas y yo quiero que anule 100 para que así en automático se anule la elección. Imagínense llegar con una demanda impugnando 100 casillas y que tengamos razón en las 100 casillas y se anule la votación en las 100 casillas para que luego se anule la elección. Pues va a ser muy difícil. Pero así han dado casos. Fíjense, este caso también se los dejo ahí en las láminas, que se las envío mañana o posteriormente, cuando me lo requieran. Vean, dice, en este 488-2015, recurso de reconsideración, SUPE Sala Superior, REC es recurso de reconsideración, 488 de 2015, o sea, es un asunto que resolvió la Sala Superior, ahí en un distrito en Oaxaca, en el 2015, en un distrito en Oaxaca solamente se recibió 76.5 de los paquetes, porque los quemaron. Armaron ahí un desgarriate en ese distrito con la finalidad de que se anulara la elección. Entonces quemaron y quemaron paquetes, total que al distrito nomás llegaron 76.5.
más del 20% no llegaron. Entonces, pues esto quiere decir que si se rebasa el 20%, pues se anula la elección. Pero vean lo que pasó. Se rebasó el 20%, se actualizaba la causal de nulidad porque hubo irregularidades en el más del 20% de las casillas, se perdió la votación del más del 20% de las casillas, pero ¿saben qué dijo el tribunal? No vamos a anular la elección. ¿Y cuál fue el criterio del tribunal para no anular la elección? Dijo, es que como las irregularidades, fíjense el criterio, que yo no sé si se va a volver a repetir, porque esta integración de magistradas y magistrados del 2015, pues ya es completamente distinta a la actual integración en el Tribunal Electoral. Pero dijeron en ese tiempo las magistradas y los magistrados, ¿saben qué? No se va a anular la elección, porque las irregularidades no las cometió ningún partido. Las irregularidades no las cometió la ciudadanía. Las irregularidades no las cometieron las autoridades electorales. Es decir, en pocas palabras dijo la Sala Superior, quien quemó los paquetes era un grupo ajeno al proceso electoral. Y quien quemó los paquetes, su intención es que se anulara la elección e irnos a una extraordinaria. Y entonces el tribunal aplicó ese principio en derecho que dice nadie puede beneficiarse por su propio dolo. Era un grupo ajeno a las autoridades, a los partidos, a la ciudadanía, y dijo el tribunal, no, pues nadie puede beneficiarse de su propio dolo, como advertimos que estos paquetes los quemó un grupo ajeno al proceso electoral, no se va a anular la elección. Entonces, con el 76.6% de la votación, 0.5% de la votación, pues se obtuvo el resultado y se dijo, ganó este partido, perdió este partido y listo. Entonces, si seguimos con lo mismo, vean cómo el tribunal poco a poco ha ido actualizando siempre estas causales de nulidad. Aquí nos dice Andrés, sería tendencioso violar derechos para que unos casos sí se pueda valorar pruebas y en otros no. Pues sí, también, ¿no? Hay que ver y en todos los casos se tienen que valorar pruebas y por eso pues también tendríamos que ver si da tiempo o no. Ahí puede ser que tengas razón, Andrés, en donde si ponemos si da tiempo se valoran pruebas y si no da tiempo no, pues podría ser medio tendencioso, pero actualmente así dice la ley. Si le da tiempo a un magistrado para realizar una inspección judicial y recabar más pruebas, lo puede hacer discrecionalmente. Y si no le da tiempo, pues no lo va a hacer. Así dice actualmente la legislación. Y esta legislación tiene 26 años diciendo, si hay tiempo, el magistrado podrá dictar un auto para una diligencia para mejor proveer y recabar más pruebas. Pero dice la ley, se tiene que cumplir con dos supuestos, que le dé tiempo al magistrado y que esa prueba sea determinante para resolver el asunto. Eso ya está desde hace 26 años, pero pues puede tener razón Andrés, quizá esta norma pues no se ajusta a la Constitución, porque entonces a unos sí les van a recabar más pruebas y a otros no. Pero pues definitivamente así es la materia electoral, ¿no? Tenemos plazos para resolver y también podríamos decir, ¿por qué este caso lo resolviste en 2 días y un caso similar en 15 días? Y el análisis, el estudio, pues es más amplio de un caso que del otro, pues porque así es la materia electoral. Por ejemplo, si los ayuntamientos en Guerrero se instalan el 15 de septiembre, tienen que salir todos los asuntos de los ayuntamientos de Guerrero impugnados antes del 15 de septiembre. Y si los de Jalisco toman o se instalan los municipios hasta el 15 de octubre, entonces todos los asuntos relacionados con los municipios de Jalisco se tienen que resolver antes del 15 de octubre. Entonces vean cómo son fechas diferentes. Van a ver que después del 2024, después de la elección del 2024, el tribunal saca un calendario y dice, municipios de Jalisco, vence el plazo este día. Municipios de Oaxaca, vence el plazo este día. Municipios de Colima, vence el plazo este día. Alcaldías de la Ciudad de México, vence el plazo este día. Y ya sabe la Sala Superior que todos los asuntos de ese estado tienen que salir en esa fecha. Y nos seguimos al siguiente estado. Y todos los asuntos de este estado tienen que salir en esta fecha. Y al que sigue. Y son 32 estados. Entonces, muchas veces, en la misma fecha, vencen elecciones o se instalan municipios de 7, 8 estados en la misma fecha. Entonces ya sabe la Sala Superior que si impugnaron elecciones municipales en esos 6 estados, pues todas las demandas se tienen que resolver antes de que se instalen los municipios de esos 6 estados. Entonces les digo, la materia electoral es muy compleja y dice el tribunal, pues entramos primero con los de Colima, luego con los de Jalisco, luego con el Estado de México, luego la Ciudad de México, y así nos llevamos las 32 entidades federativas. Y también para senadurías y diputaciones, dice la ley,
El Tribunal Electoral, todas las impugnaciones de diputaciones federales, a más tardar, las tiene que resolver en esta fecha. Y todas las impugnaciones de senadurías, a más tardar, las tiene que resolver en esta fecha. Y si se impugna la elección presidencial, las 350 demandas que se promuevan con motivo de la elección presidencial se tienen que resolver en esta fecha y no hay de otra. Y si se impugna la elección presidencial con 5 demandas, son 5 demandas que hay que resolver en determinada fecha. Pero si son 350, las mismas 350 se tienen que resolver en la misma fecha. Les digo, este tema electoral es muy complejo y ya luego cuando entremos a otros temas todavía más complejos vamos a ver que el tribunal cumple con 3 funciones al mismo tiempo. O sea, se los digo rápido, vámonos a España. En España hay 3 tribunales, no de derechos políticos, pero para revisar un tema hay 3 tribunales en España. Primero, el Tribunal Superior del Poder Judicial de España. Hay asuntos que todavía, después de que los revise el Tribunal Superior, pueden ir al Tribunal Constitucional. O no van al Tribunal Superior, van solamente al Tribunal Constitucional, porque son temas constitucionales, no de ley, son temas de la Constitución de España. Y ya después que resuelve el Tribunal Superior de España o el Tribunal Constitucional de España, en una instancia tercera, se puede ir a un tribunal internacional para que me proteja algún derecho. Entonces, vean, ya pasamos por 3 tribunales. Pues en México, cuando se trata de derechos políticos, el mismo propio Tribunal Electoral tiene que hacer la de Tribunal Superior, de Tribunal Constitucional y de Tribunal Internacional. Las 3 cosas tiene que hacer el tribunal y en fechas muy breves, porque cuando resuelve el tribunal ya no podemos irnos a otra instancia. Cuando resuelve la Suprema Corte ya no nos podemos ir, perdón, cuando resuelve la Sala Superior ya no nos podemos ir a la Suprema Corte de México, porque las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables. Entonces, todos los temas constitucionales, no es que diga el tribunal, aquí resuelvo este tema, y si se habla de algo de constitucionalidad, pues lo vea el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Electoral es Tribunal Constitucional al mismo tiempo. Entonces tiene que revisar los temas legales, tiene que revisar los temas constitucionales, y luego puede decir uno, bueno, ya que resuelva la Sala Superior, nos vamos al Tribunal Internacional. No da tiempo. Entonces, todos los temas internacionales, o sea, todos los tratados internacionales, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que se llama control de convencionalidad, también lo tiene que resolver el Tribunal Electoral. Y en esos plazos tan breves. Entonces, es un tribunal que ejerce control constitucional, es un tribunal que ejerce control de la convencionalidad y es un tribunal que también ejerce, obviamente, control de la legalidad. En España son 3 tribunales, 2 de España y 1 internacional. En México, para derechos políticos, un solo tribunal hace las 3 cosas y con plazos muy breves. Por eso, si ustedes ven la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues habla de tratados internacionales, habla de la Constitución, habla de jurisprudencia de la Corte, de jurisprudencia del Tribunal Electoral y de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo lo hace al mismo tiempo porque ya después no podemos hacer nada. Muchos luego dicen, pues después de que resuelva la Sala Superior, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues te puedes ir, pero si la Sala Superior anuló la elección, esa elección ya se anuló. Luego nos podrá decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oye, ¿sabes qué? Modifica tu legislación. Muy bien. Pero esa elección que se anuló, ya se anuló y no hay forma de acudir a ninguna otra autoridad. Por eso ustedes siempre van a ver que el tribunal se refiere a temas de constitucionalidad, a temas de convencionalidad o a temas de legalidad, todo al mismo tiempo. Y esto que dice Andrés, pues tiene mucha razón, ¿no? Va a haber casos en donde el tribunal tenga 15 días para resolver y va a haber casos donde el tribunal tenga 2 días para resolver y va a haber casos donde el tribunal pueda dictar un acuerdo para realizar una inspección judicial y va a haber casos donde no da tiempo de hacer una inspección judicial. Sí, adelante, Noel, te escuchamos. Una pregunta, ¿el Tribunal Electoral tiene control concentrado de constitucionalidad o únicamente es el control difuso? Híjole, es muy buena pregunta, Noel. Es que aquí ya les platiqué este tema, ¿no? De que en España son 3 tribunales, aquí 1. Nada más que aquí todavía lo hacemos más complejo. ¿Y saben por qué? Porque la Corte también tiene atribuciones en materia electoral, pero en 2 plazos completamente diferentes y 2 tiempos diferentes, y luego con distintas atribuciones. Les pongo el ejemplo del plan B. Ahorita la Corte va a revisar el plan B, y la Corte puede decir, el plan B es completamente electoral,
pero la Corte puede decir, es inconstitucional el plan B. Entonces ya pasamos por la Corte, pero imagínense que la Corte diga, es constitucional el plan B y sigue vigente la ley. Después va a haber otro segundo paso, va a llegar casos al tribunal y ya las personas en concreto le van a decir al tribunal, oye, esta nueva norma del plan B me está afectando y es inconstitucional. Y entonces el tribunal tiene esas atribuciones para revisar caso por caso de cada persona en lo particular y decidir si la norma es constitucional o no, pero solo como lo platicamos ayer lo van a aplicar a esa persona. Entonces, en México tenemos dos tribunales constitucionales en materia electoral. La Corte, que puede declarar la inconstitucionalidad de toda una norma para efectos generales, pero luego también tenemos el tribunal que puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma, pero solo al caso concreto. Entonces, fíjense cómo en México lo hicimos todavía más complejo. Dijimos, pues que vea electoral la Corte y luego que también vea electoral el tribunal y que la Corte pueda decir la norma es inconstitucional, pero que también el tribunal pueda decir la norma es inconstitucional. No más que la Corte para efectos generales y el tribunal para cada caso particular y para efectos concretos. Entonces, hasta ahí estamos ahorita, pero no vean la complejidad. Entonces, viene un español y dicen, bueno, aquí qué relajo traen con el electoral. Pero así es, y ni modo. Y luego se impresionan mucho los europeos porque dicen, bueno, aquí el tribunal tiene que resolver este asunto en 10 días. Sí, lo tiene que resolver en 10 días. ¿Pero por qué se ponen esos candados? Pues porque ya no tendría efecto una sentencia electoral si el diputado ya lleva año y medio ejerciendo su cargo y luego le vamos a decir, ¿qué crees después de año y medio? ¿Qué crees? ¿Se anula la elección? Pues no. Entonces, si se va a anular la elección, tiene que ser antes de que se instale el Congreso de la Unión. Entonces es muy complejo, los tribunales electorales trabajan en marchas forzadas y los tribunales electorales tienen que revisar temas de constitucionalidad, temas de tratados internacionales y temas de legal, todo al mismo tiempo y resolver. Y ojo, eso también se ha cuestionado muchísimo y se ha revisado muchísimo en México, porque es de los pocos países en el mundo donde resuelve un tribunal electoral y su sentencia no puede ser revisada. Todo el mundo dice, tienen a su Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tribunal constitucional, es la máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación. No hay nada más alto que la Suprema Corte. Pero luego dice la Constitución, sí, Suprema Corte es el tribunal más importante de nuestro país, el máximo tribunal. Pero las sentencias del Tribunal Electoral no las puedes revisar. Entonces uno dice, a ver, pues no que era su máximo tribunal. Pues sí. Y no crean que es capricho del Poder Legislativo, es que no da tiempo de que la Corte revise temas electorales. Si le dicen a la Sala Superior, oye, tienes 2 días para resolver el asunto, porque ya se va a instalar el municipio, imagínense si después nos podríamos ir a la Suprema Corte, pues ya no da tiempo. Y luego la Suprema Corte dice, oye, pero es que yo no veo electoral, yo veo todas las materias. Entonces no me da tiempo de resolver asuntos electorales urgentes. Por eso nace esta idea de que las sentencias del Tribunal Electoral sean definitivas e inatacables, porque sería imposible una segunda instancia ante la Suprema Corte y sería imposible decirle a la Suprema Corte, ¿sabes qué? Resuélveme estos 200 asuntos en un día en materia electoral. Pues no. Entonces así está la naturaleza en México y pues llama mucho la atención que las sentencias del Tribunal Electoral sean definitivas e inatacables. Por eso les digo, por eso es tan importante la jurisprudencia de la Sala Superior, porque hasta ahí vamos a llegar. Y como les dije, si la Sala Superior dice, si no hay escrutadores, se anula la elección, se anula la votación en la casilla, pues se va a anular, no hay para dónde hacerse. Y si la Sala Superior dice, si no hay una persona, si en la casilla había una persona que no pertenecía a la sección y fue funcionaria o funcionario, se van a anular los votos. Y como estos 3 casos de estos 3 distritos que les digo del 2021, pues cuando resolvió la Sala Superior dijeron, ahora sí, ¿y a dónde nos vamos? Pues ya ni modo, cambio de resultado y quedé en segundo lugar. Ya no puedo acudir a ninguna otra autoridad. Porque, ojo, en esos casos que les platiqué del 2021, la Sala Superior fue segunda instancia. Esos casos de diputaciones federales primero pasaron por las salas regionales. Y las sentencias de las salas regionales en esos 3 distritos se impugnaron ante la Sala Superior. Pero finalmente la Sala Superior dijo, no, pues no había, esas personas no pertenecían a la sección, se tienen que anular estas casillas y por lo tanto hay un cambio en el resultado en esas 3 diputaciones.
Por eso les digo, es tan importante la materia electoral. Yo creo que esos diputados que bajaron a segundo lugar, les hubiera encantado tener ahí abogadas y abogados que supieran defender muy bien la elección, o por lo menos representantes en las casillas que hubieran, quizá en un momento dado, impedido que lleguen personas que no pertenecen a la sección, porque sabían que estaba en riesgo su votación. Entonces luego muchas veces no le damos importancia. Ay, bueno, pues que venga tu tío aquí a ayudarnos. Y resulta que porque fue el tío a ayudarle al presidente, el tío no estaba en la sección de esa casilla y se anuló la elección de diputaciones federales. Bueno, no se anuló, cambió el resultado, porque entró el tío en una casilla. Luego parece muy sencillo, pero si entró el tío en una casilla y no pertenece a la sección, se anulan los votos en esta casilla y cambian el resultado. Ojo, mucho cuidado con las elecciones municipales, porque como vimos ayer y otros días, 2, 3 boletas son suficientes para cambiar el resultado en un municipio. Inclusive, como les decía, aquí al tribunal pueden llegar asuntos en donde están empatados, han llegado asuntos con elecciones empatadas, así. Uno dice, no puede ser que quedaron empatados, pues sí puede ser, revisa el acta. Y tal partido, tantos votos, y tal partido, exactamente los mismos votos. Y si están empatados, dice la ley, se convoca elecciones extraordinarias porque no hay candidato ganador. Y ya ha sucedido que porque una elección quedó empatada, se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias. Pero es de no creerse que porque no fue una persona a la casilla, una sola persona, eso provocó que quedaran empatados y eso provocó organizar una nueva elección extraordinaria con todas las etapas de la elección, de un proceso electoral, ¿no? Desde registro de candidaturas nuevamente y todo lo que ya saben que hay que hacer en un proceso electoral. Se tuvo que repetir todo el proceso electoral porque una sola persona no fue a votar. Entonces, vayan la importancia del voto, la importancia que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de acudir el día de las elecciones al voto. Bueno, y la tercera causal de nulidad en diputaciones federales es, y nos dice, cuando los dos integrantes de la fórmula resulten inelegibles. Y ahí les da algún caso interesante. Ya regresó, ¿verdad? Ya regresó. Gracias. Se nos fue aquí la otra rápido, pero ya estamos. Y entonces, bueno, gracias, José, sí, ya estamos aquí. Entonces, bueno, uno dice, a ver, ya fui, yo soy partido político tal y registro mi fórmula para el Distrito 1 de Colima con propietario suplente. Y entonces el INE revisa, vamos a ver si cumplen con todos los requisitos. Sí cumplen. Ah, bueno, se autoriza el registro y que inicie la campaña. Y ya entran a la campaña, se celebra la campaña, todo lo que ustedes quieran, y luego ganan. Y entonces dice el INE, vamos a volver a revisar si cumple con los requisitos. En segundo lugar, o sea, si el candidato es elegible, el candidato ganador. Y uno dice, bueno, ¿y por qué otra vez? Si ya lo revisaron cuando se registraron y ya dijiste, INE, que sí cumplía con los requisitos, ¿por qué ahora que ya que ganó, vas a volver a revisar si cumple con los requisitos? Porque a lo mejor durante la campaña perdió algún requisito. ¿Pero cómo? ¿No lo encontró que no? Pues a lo mejor durante la campaña le dictaron un auto de vinculación a proceso. Y a lo mejor en ese estado la ley dice, si te dictan un auto de vinculación al proceso, se suspenden tus derechos político-electorales. Y entonces, ¿qué tal si gana, pero tiene un auto de vinculación a proceso esa persona? Por eso el INE tiene que volver a revisar el tema. Ahora, han llegado muchísimos casos hacia el tribunal. Entonces, a ver, imagínense que estamos en campaña, a esta persona le dictan un auto de formar prisión, lo que es ahora una autovinculación a proceso, y entonces cuando gana la elección le dice el INE, pues ¿sabes qué? Eres inelegible, porque aquí la ley dice que te dictan un auto de formar a prisión. Así llegó un caso muy importante, pero no de diputaciones federales, de Aguascalientes.
un candidato a gobernador en Aguascalientes, pues se registró, compitió, ganó, pero durante la campaña se le dictó, en ese tiempo todavía, un auto formal prisión. Entonces el Instituto Electoral de Aguascalientes dijo, ¿sabes qué? Eres inelegible. ¿Y qué pasa en la gobernatura? No hay suplente. Pero entonces esta persona que ganó la elección de la gobernatura, imagínense, pues fue a la sala superior, porque si es gobernatura, no es regional, es sala superior. Fue a la sala superior y le dijo, oye, sala superior, pues no es posible que porque me dictaron una autovinculación a proceso, pues pierda todos mis derechos políticos. Y fíjense, la Constitución de Aguascalientes dice que si te dictan un auto formal prisión, se suspenden tus derechos político-electorales, entonces no puedes ser candidato a ganador. Pero esta persona fue al tribunal, a la sala superior, y le dijo, oye, no puede ser que no pueda ser gobernador porque me dictaron una autovinculación a proceso. Porque se me vulneran 4 derechos humanos, en este caso, derechos políticos. ¿Cuál es el derecho a ser votado? O sea, el derecho a ser candidato. Segundo, presunción de inocencia. Tercero, debido proceso, ¿no? Y para acabarla de amolar, pues mi derecho de identidad, porque eso es lo que me da mi credencial, y si se suspenden mis derechos políticos, pues ya no tengo derecho a tener. Entonces fue por ahí, por esos 4. Y fíjense qué contestó la sala superior, pues sí, atendiendo nuevamente la sala superior al primero de la Constitución, dijo, no, pues es que hay que protegerle esos derechos políticos a esta persona, porque es evidente que un auto de formar prisión o una autovinculación a proceso no quiere decir que soy culpable, solamente que inicie el proceso. Vean la gran diferencia. Entonces, dice la sala superior, no es, esa constitución de Aguascalientes no está protegiendo los derechos políticos de esta persona, porque ya no quieren que sea gobernador por un solo auto de formal prisión. Imagínense lo fácil que podría ser que declarar inelegible un candidato ganador porque se le dictó un auto de formal prisión. No, pues eso no, no es culpable. Y además tiene que ser culpable en última instancia. Imagínate que dure el juicio 3 años y luego le digan, oye, ¿sabe qué? Disculpe, nos equivocamos, es inocente, pero ya no pudo ser gobernador. Y ese tema, que no es electoral, sino en el tema penal, pues ahí tenemos una historia muy triste que ya hemos platicado, pero si nos metemos al penal, pues ustedes vayan a los reclusorios de todo el país y van a ver que hay personas ahí que tienen 5 años sin sentencia, otros tienen 10, otros tienen 15 y el récord es 17 años, sin sentencia. O sea, no creo que pase, pero imagínense una persona que tenga 17 años y a los 17 años digan, ah, pues eres inocente. Y entonces esos 17 años en prisión, ¿cómo le vamos a hacer o cómo? Pero todavía a la fecha tenemos ese lamentable tema en la materia penal, que hay personas ahí 10 años sin una sentencia definitiva por lo que ustedes quieran. Pero además le vamos a quitar todos sus derechos políticos y no va a poder tener credencial y su familia no va a poder tener la credencial de esta persona para determinados temas de identificación, porque tampoco tiene derecho a la identidad. Pues este de gobernador fue lo de menos, pero imagínense de veras tener ahí 10 años en el reclusorio y todavía no me dicen si soy culpable o no, pues qué pasó ahí, ¿no? Bueno. Aquí en el caso de gobernador, dijo la sala superior, pues sí, vamos a proteger el derecho de identidad, el derecho a ser votado, la presunción de inocencia y el debido proceso de esta persona, y dice la sala superior, mientras esta persona no tenga una sentencia y definitiva, no de primera instancia, sino una sentencia definitiva, no le vamos a suspender sus derechos político-electorales y entonces puede ser gobernador del estado. Y entonces la sala superior le ordenó al instituto que declarara la validez de la elección y que declarara elegible al candidato a pesar de que tenía un auto formal prisión, porque debía privilegiarse la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a ser votado y su derecho de identidad, que son derechos políticos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Y desde ahí nace este nuevo criterio que un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso no va a suspender los derechos políticos de una persona. Se necesita necesariamente una sentencia definitiva. Y ya después se fue desarrollando estos temas, ¿no? Y ahorita, como vamos por lo que va a pasar en 2024, no me acuerdo si ya se los platiqué,
pero lo que va a pasar en el 2024 es que todas las personas que están en todas las prisiones del país, si no tienen una sentencia definitiva, van a poder votar en el 2024. Y entonces el INE va a entrar a las prisiones en el 2024 para que todas las personas que no tengan una sentencia definitiva puedan votar. Y ya van a ver a todas esas personas con su credencial votando dentro de la prisión porque no tienen una sentencia definitiva y sobre todo el derecho de presunción de inocencia y el derecho de un debido proceso se tiene que respetar y vamos a tener ahora sí pues muchos votos de personas que se encuentran en prisión sin una sentencia definitiva. Y ya la segunda parte, que se va a discutir seguramente en algún momento, como sucede en otros países del mundo, es si tiene una sentencia ya definitiva, ¿no los dejamos votar o sí los dejamos votar? Hay partes en el mundo que con sentencia definitiva todavía pueden votar. Hay partes en el mundo que con sentencia definitiva ya no pueden votar. Cuando ustedes sean diputadas o diputados y les preguntan, ¿estás de acuerdo que voten los que tienen sentencia o no estás de acuerdo que voten los que tendrán que decidir de qué lado están? Y es un tema de pensarse. Por ejemplo, imagínense una persona que se robó las luces de un coche, las calaveras. Hay un video, lo agarraron, lo reconoce, y bueno, sentencia, 3 años. Está bien, ya me sentenciaron por 3 años porque me robé las calaveras de un coche. ¿Ya no puedo votar? ¿Ya no tengo derecho a tener credencial? ¿Ya no tengo derecho de identidad? Porque mi sentencia es de 3 años, o le abrimos la puerta a esas personas. Todavía no ha pasado eso, pero siempre hay que pensar en el futuro. Ahorita la ley es clarísima, si hay una sentencia definitiva no puedes votar. Pero muchos países en el mundo sí pueden, entonces habrá que ver. Por eso les digo, cuando tengamos duda, pues, ¿qué pasa en el mundo? Pues, si ahí está bien dividido como a la mitad. Muchos países dicen, no puedes votar. Y muchos otros países dicen, si el delito no es grave y es de 3 años y lo que tú quieras y tienes buena conducta, sí vas a poder votar, pero pues, hay que pensar en México, ese tema. Lo que sí es un hecho para el 2024 es que si no hay sentencia definitiva, sí van a poder votar todas las personas que están en prisión. Ahora lo que está haciendo el INE, pues está buscando el presupuesto para el 2024, porque habrá que instalar casillas en todas las prisiones. Por eso les digo, eso del voto electrónico nos dio en todo la torre. Porque en vez de llevar una urna electrónica a la prisión, hay que llevar toda una casilla con funcionarios, toda la historia que ya hemos platicado, actas, boletas, representantes de partidos, etcétera, en todas las prisiones del país, porque nos falló el tema del voto electrónico. Y créanme, yo todavía no entiendo por qué falló, porque si en algo se pusieron de acuerdo todos los partidos, y pregúntenle a cualquier partido, es el voto electrónico. Dicen, ahí sí vamos. Nomás que no está en ninguna reforma. No sé qué pasó. Se, todo lo discutieron, todo lo revisaron, todo lo que ustedes quieran. Y en lo que sí estaban de acuerdo, no se incorporó el voto electrónico. No sé si dijeron no nos da tiempo o no sé qué pasó, pero no sucedió. Y ahí sí se podían haber ahorrado muchísimos recursos, porque saben que en algunos países rentan las urnas electrónicas, siquiera las compran. O sea, México sí es un país que en realidad debería de comprar las urnas electrónicas, porque tenemos elecciones cada año y no somos 10 personas en la lista nominal, somos 95. Pero olvídense, se rentan o se compran, pero no llegamos a eso. Tú nada más piensen, que yo no tengo el dato, pero si alguno lo tiene, pues ahí que nos los comparta, ¿cuánto van a costar las boletas en el 2024? ¿Cuánto van a costar las actas en el 2024? ¿Cuánto van a costar todas las credenciales para 95 millones en el 2024? Cuando algunos países... Maestro, ¿me escucha? Otra vez, compañeros, ya regresamos, ¿eh? Parece que aquí estamos jugando, pero Ya. luego la luz aquí nos hace algunas trampitas. Pero bueno, les decía, imagínense, 95 millones en 2024, 96 millones de mexicanas y mexicanos que pueden votar.
por 5, por 6. Todas esas boletas vamos a tener que imprimir, vamos a tener que pagar y vamos a tener que hacer toda la logística y llevarlas casi con los militares cuidándolas hasta todas las zonas del país, todas esas boletas. Y Se volvió a congelar. Se congeló el audio y sí, aquí andamos, no crean que estoy cotorreando yo con ustedes, pero aquí se nos fue 3 veces la onda. Se me hace que ya nos están mandando mensajes, ya síguele mañana, ya quieren cenar aquí las compañeras y los compañeros. Pero ya nomás aguántenme un ratito. Les decía, pues vamos a tener que imprimir 95 millones por 5, por 6, depende de la entidad federativa. Y bueno, que nos sirva de experiencia para que ya en el 27 de veras sea un hecho el voto electrónico, porque a todos los partidos les parece bien, a todas las legisladoras y legisladores les parece bien, pues ya, ¿no? Hay que entrarle a la acción y que se logre, pues para el 27 en la federal y en una de esas, pues para el 25 en algunas elecciones locales, 26 en otras elecciones locales y ya el 27, pues prácticamente en todas las elecciones. Bueno, ese es un problema de los requisitos para ser diputación federal, que no tengamos un auto de formal prisión durante la campaña. Otro tema, y ya con este terminamos el día de hoy, la residencia. Es un tema muy importante que luego no entendemos muy bien de qué se trata. Por ejemplo, si ustedes o yo queremos ser juezas o jueces de distrito, ¿dónde podemos ser? ¿En qué parte del país? Acuérdense que hay exámenes y todo lo que organiza el Poder Judicial. Si paso los exámenes y lo que ustedes quieran, me nombran jueza o juez de distrito. Pues qué a todo dar. ¿Y dónde puedo ser jueza o juez de distrito en el país? En cualquier parte del país. No me piden residencia. Es más, si soy juez de distrito en un lugar que no conozco, mucho mejor para el Poder Judicial Federal, porque no hay lazos de nada con esa comunidad. No me piden residencia. Está bien, sí se entiende. Si quiero ser magistrado de circuito, tampoco me piden residencia. Ah, pero si quiero ser regidor, si quiero ser síndico, si quiero ser presidente municipal, me piden residencia. ¿Y para qué es eso? Y luego llegan las candidaturas y dicen, aquí está mi credencial, esta es mi residencia. Error. Tu credencial no dice que esa sea tu residencia. Y no es, esa no es la naturaleza de tu residencia, el domicilio que está en tu credencial. Ahora, todos demuestran la residencia muchas veces con la credencial, porque fíjense, el INE lo toma de buena fe. Si yo quiero ser candidato a diputado y le digo al INE, aquí está mi credencial para votar con fotografía, aquí te demuestro mi residencia, el INE va a decir, ah, muy bien, lo tomo de buena fe y tu residencia es conforme al INE. Obviamente con la credencial vigente. Pero si llega otro partido por ahí y dice, no es cierto, no tiene su residencia, y acredita con alguna prueba, pues entonces viene el asunto hasta el tribunal. Y entonces el tribunal revisa las pruebas del que presentó la credencial y revisa las pruebas del que dice que no tiene su residencia. Y luego si les gusta este tema de las pruebas, pues hay veces que nos presentan al tribunal 2 pruebas con 2 documentales públicas con valor probatorio pleno, las 2. Una vez llegó un caso al tribunal donde uno era un oficio del presidente municipal, donde decía, tiene residencia esta persona aquí en este municipio, aquí paga el agua, la luz, todo, el predial, todo lo que quieran. Tiene residencia en este municipio. Pero en ese mismo juicio llegó otro oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores que decía, esta persona reside en Texas. Entonces, si uno lo firmó el presidente municipal y otro lo firmó el secretario de Relaciones Exteriores, que son, las dos son documentales públicas, y luego la ley nos dice, las dos tienen valor probatorio pleno. Pero entonces uno dice, ¿vive en Texas o vive? Entonces hay que buscar más pruebas.
¿no? Y ahí se demostró pues que sí vivía en Texas, que tenía su pasaporte, cuántas veces pasó de México a Estados Unidos, y lo que tenía en el municipio pues era una casa a su nombre y ahí pagaba todo. Porque acuérdense, ¿no? Por lo menos yo cuando era chiquito, ya hace muchos años, pues luego decían, yo por ahí oía a mis familiares en Colima, no, no, pues dale, sácale el acta de Colima para que pueda ser gobernador de Colima. Pues no, eso no quiere decir que ya vives en Colima. O luego, no, pues que saque su credencial en Colima y entonces ya tiene la residencia en Colima. Pues tampoco. Hemos tenido casos aquí con 3 credenciales, pues ¿cuál es la buena, no? Ahora les pregunto, ahí les voy a meter en enredos. A ver, yo nací, creo que ya lo platicamos. No nací, perdón. Yo vivo en el Estado de México y trabajo aquí donde me están viendo ahorita, Ciudad de México. ¿De dónde es mi residencia? Mi credencial de dónde es Estado de México, domicilio de mi casa, que también es su casa, Estado de México. Pero trabajo en la Ciudad de México, entonces ¿dónde tengo mi residencia? ¿Cuántas horas estoy en mi casa y cuántas horas estoy aquí? Pues hay más o menos mita y mita, 12 aquí, 12 allá. ¿Dónde está mi residencia? ¿Puedo ser yo alcalde de la Ciudad de México o puedo ser presidente municipal del Estado de México? ¿Dónde está mi residencia? Y entonces uno luego va a pensar, bueno, ¿y para qué inventaron eso de la residencia? ¿Para qué queremos residencia? Pues si quiere ser presidente municipal del Estado de México, pues que se aviente y si la ciudadanía vota por él, pues ya está. Ah, no, si quiere ser alcalde de la ciudad, pues también. ¿Por qué nos ponemos tan exigentes? Si eso lo decide la ciudadanía. Entonces, a ver, si ustedes fueran diputados o diputados, ¿quitan el requisito de la ciudadanía? Aquí muy bien, Cristian, la residencia no se interrumpe con trabajar en función pública, exacto. Yo podría trabajar en Chihuahua y sigo teniendo residencia en el Estado de México, porque soy un servidor público y me mandaron para allá por lo que ustedes quieran. Pero lo que yo les quiero decir es, ¿para qué piden la residencia? Ay, estos legisladores tan latosos, ¿para qué ponen tantos requisitos? Si la ciudadanía quiere votar por mí, pues pónganlo, ya, pues todos quieren que sea el presidente municipal de Colima, porque el Yu Sanguini dice que tiene sangre de Colima y pues va a ser presidente municipal de Colima, y háganle como quieran. Porque mi papá es de Colima, entonces yo también soy, porque así dice la Constitución, y háganle como, y mañana me van a ver ahí de candidato para Colima. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está la residencia? ¿Para qué? Y ¿saben qué? Pues muy sabios los legisladores desde hace muchos años, para algo está la residencia. Aquí nos dice, porque la historia dice que los presidentes mandaban gobernar a gentes que no eran residentes de los lugares. En eso tiene razón, Andrés, pero si la gente votaba por esa persona que no tiene residencia en ese lugar, pues no dicen que el pueblo decide quién quiere que sean sus representantes. Ya sabía el pueblo que estaba en México y que lo mandaron al Estado, pero el pueblo votó por él. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fíjense, no, Muñoz Ledo fue uno de esos que de repente lo vieron para candidato a gobernador en Guanajuato. No ganó, ganó Fox, pero se enlistó para candidato a gobernador en Guanajuato y vivía aquí y así les puedo contar muchas historias. Pero ahí les va la más importante y luego les digo, ¿para qué sirve la residencia? Y ya luego nos vamos a cenar o a comer o a lo que quieran, ¿no? Ahí les va. Guillermo, para que se advierta que es un lazo en el lugar donde se quiere gobernar, que se conoce, que se conoce su problemática, su gente, su cultura. Ándale, Guillermo, te me adelantaste. Exactamente va por ahí el tema. Ahorita vamos a dividir cómo la residencia se divide en dos y la importancia de la residencia. Bueno, se las digo de una vez y luego les digo el caso, porque ya se me adelantó Guillermo y muy bien, Guillermo, exactamente. La residencia se pide para 2 cosas y muy importantes las 2. Uno, para que esa persona que quiere ser presidente, imagínate que yo les diga mañana, no, pues me voy a lanzar de presidente municipal de Chihuahua. ¿Ustedes creen que yo sé lo que está pasando en la capital de Chihuahua? ¿Ustedes creen que yo sé si pasa el camión de la basura, si tienen agua, cómo están las escuelas allá, cómo están los hospitales, si hay baches o no, cómo está la seguridad? No tengo ni idea, ¿para qué les engaño? Eso sí les puedo decir, la seguridad está mal, porque la seguridad está mal en todo el país.
Uno dice, ya voy a ir a un país, a un estado seguro, nomás dime cuál es el seguro, porque yo todavía no sé, ahí me dicen cuál. Yo soy de Colima y saben que hace 10 años salió una encuesta de Colima que decía Colima es el estado más seguro del país. Y yo bien contento, ¿no? ¿Saben qué dice ahora la encuesta? Que Colima lleva 7 años en primer lugar del estado más inseguro de todo el país. 2022, estado más inseguro en todo el país, Colima. Número 2, Zacatecas. Y éramos el primer lugar al revés. Pues, ¿qué está pasando? ¿Quién sabe? Pero por lo menos, a lo mejor yo sí podría ser candidato en Colima, ¿eh? Porque sí sé todo lo que pasa allá y pregúntenme lo que quieran de Colima y van a ver que se los contesto inmediatamente. Pero bueno, entonces, como dice muy bien Guillermo, primer elemento, conocer la problemática. Para eso se pide residencia. Ahora hay que ver cuánto tiempo, porque ahí sí las leyes cambian y para unos cargos 6 meses, para otro 1 año, para otro 2 años, etcétera. La cosa es que hay que conocer bien la problemática. Pero fíjense, el factor segundo es el más importante. De todos, se exige residencia para que las personas que van a votar por esa persona, por esa candidatura, conozcan, como dice el compañero, a esa candidatura. Si yo ahorita voy a Chihuahua y mi partido dice, te vamos a aventar para presidente municipal, ¿qué va a decir el electoral en Chihuahua? Y bueno, ¿y este quién es y de dónde salió? Y yo qué información tengo para votar o no votar a favor de esta persona, si no lo conozco. Entonces debe estar bien informada la ciudadanía cuando emita su voto. Y uno de los requisitos de que esté bien informada la ciudadanía cuando emita su voto es conocer a sus candidaturas. Entonces yo no podría ir a Chihuahua y decir, quiero ser presidente municipal de Chihuahua, porque toda la ciudadanía dirá, no, pues de dónde salió y qué hace. Entonces sí, para eso son los dos elementos de la residencia. Y ya con eso terminamos. Ahí les va el caso de Oaxaca, que fue un caso que resolvió la Sala Superior, que llamó también muchísimo la atención. Este caso que decía, ¿se acuerdan de los Murat? Pues claro que se acuerdan, ya lleva 2 gobernadores. El primero, que no me acuerdo de su nombre, y por andar diciendo que sí se acuerdan, y el segundo, Alejandro, que era el hijo del papá. Fue 6 años el papá, Murat, que se me fue el nombre del papá, luego pasaron 6 años, y la segunda vez compitió ya el hijo otros 6 años. Pero José, perfecto, no, el José el papá, Alejandro el hijo. Bueno, cuando el hijo se registró, impugnaron su registro. Y llegó otro partido al tribunal y le dijo, oye, saludos a Oaxaca, estoy contigo, Noel. Y le dijo el partido que impugnó, oye, ya tribunal, ¿ya revisaste que Alejandro Murat nació en la Ciudad de México? ¿Y Alejandro trabaja en el Estado de México? Pero ahora se registró para gobernador en Oaxaca y le dijeron que sí cumple con la residencia, pero nació en la Ciudad de México. ¿Dónde vive y dónde trabaja? En el Estado de México, y de repente se registró y le dijeron que sí. Eso no puede ser, tribunal. No tiene la residencia. Y a ver, si ustedes son las abogadas o abogados de Alejandro Murat, ¿qué le contestan al tribunal para decir que sí tiene la residencia? Fíjense, hicieron un análisis muy importante y las abogadas y abogados de Alejandro Murat fueron y le dijeron al tribunal, sí tiene la residencia, por 2 puntos muy importantes. Uno, la Constitución de Oaxaca dice que si tus padres son oaxaqueños, tú eres oaxaqueño. Lo que se llama jus sanguinis, derecho de sangre. Entonces, si tus papás son oaxaqueños, tú eres oaxaqueño. Bueno, ya. Pero el otro requisito, ¿lo conocen Alejandro Murat en Oaxaca o no? ¿Ustedes qué creen? Pues sí, porque estuvo durante toda la campaña de su papá cuando iba a ser gobernador, lo acompañaba, luego su papá fue gobernador, toda la ciudadanía de Oaxaca conocía muy bien a toda la familia Murat. Júrenlo que cuando se registró nadie preguntó, ¿y quién es ese Alejandro Murat, verdad? Entonces dice la Sala Superior, pues la Constitución dice que es oaxaqueño por sangre, y 2, sí lo conoce la ciudadanía de todo el estado. Por lo tanto, tiene residencia oaxaqueña y el Tribunal Electoral le ordenó al Instituto Electoral de Oaxaca, pues que sí lo registrara como candidato, y ya luego se sabe toda la historia, que pues hasta ganó la elección.
¿Pero ustedes creen que importó qué decía la credencial del lector y qué domicilio tenía? Pues no, eso se toma de buena fe, pero si ya hay impugnaciones, pues hay que revisar si efectivamente tiene o no tiene la residencia. Vean, todos lo conocemos, aquí dice Cristian, todo el nombre, José Nelson Murat Cabas, ¿ya ven? Si era una persona conocida. No, Alejandro vivió aquí en el periodo anterior, fue director de Infonavit, aquí donde en Oaxaca, no él. Bueno, entonces es otro tema también. Fíjense, si yo no lo conocía, es otro tema. En algún momento vivió en Oaxaca y fue funcionario público en Oaxaca, a pesar de que en ese momento, pues vivía en el Estado de México. Luego nos dice Andrés, es como el caso del Congreso de Veracruz y la ley de NAL, más o menos parecido. Y luego dice Cristian, pues sí, es una persona muy conocida, Murat, pues todo el mundo, yo creo que en todo el país, si hablamos de Murat, sabemos que es la familia muy importante o muy conocida en el estado de Oaxaca, que bueno, ya después terminó su periodo de gobernador, tanto el papá como el hijo, y ahorita pues ya tenemos a otras autoridades en el estado de Oaxaca. Pero vean lo esencial de la residencia, para que vean cómo cuando quieren impugnar algún tema, siempre busquen el origen, digan, bueno, ¿la residencia para qué es? Y cumple o no cumple con los requisitos. No tanto dónde está el domicilio. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya me voy, se los prometo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se registró para jefe de gobierno, impugnaron su residencia. Porque ¿saben qué exhibió de credencial? Domicilio en Villahermosa, Tabasco. Y luego se investigó y un año antes había votado en Villahermosa, Tabasco. ¿Dónde está su residencia? Pues vivía en la Ciudad de México. Creo que trabajaba en el partido, no me acuerdo si era el presidente del partido. Luego presentó boletas prediales de un departamento de la Ciudad de México, presentó hasta testimoniales de sus vecinos que decían que durante tantos años lo habían visto todos los días ahí en su departamento. O sea, presentó una serie de pruebas, pero seguía impugnándose. ¿Sabes qué? Pues votó en Tabasco el año pasado, tiene una casa en Tabasco el año pasado, aquí nos dice la compañera también. Su credencial sigue vigente de Tabasco. Entonces nos decían, fíjense, bueno, no a nosotros, sino al Tribunal de la Ciudad de México, es que cómo es posible si su credencial está vigente en Villahermosa, Tabasco, tenga residencia en ese tiempo en el Distrito Federal. Sí puede ser. Su credencial está vigente en Tabasco, sí, pero su residencia estaba en la Ciudad de México. Ahora, yo les pregunto, ¿conocían las personas de la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador? Pues claro que lo conocían, se cumplía con la esencia. Y luego Andrés Manuel López Obrador conocía los problemas de la Ciudad de México, pues sí conocía. Ahí están los dos requisitos. Y la credencial vigente en Tabasco, sí. Ahora fíjense, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en ese tiempo, o bueno, todavía eran 5 magistrados, el asunto quedó 3-2. 3 dijeron que sí tenía la residencia, 2 dijeron que no. Ese asunto se podría haber impugnado a la sala superior y ya la sala superior diera una sentencia definitiva. ¿Y qué creen? Nadie impugnó. Así quedó. El asunto quedó en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador cumplió con sus requisitos, luego compitió para la jefatura de gobierno y ya se sabe la historia, ganó la elección de la jefatura de gobierno. No me acuerdo si de por 18 puntos, pero pues ganó. La presidencia sí, pues ahí sí nos arrolló a todos porque ganó por 18 puntos. Todos los partidos dijeron, ni para qué impugnamos. Ganó por 18 puntos. Es una decisión de la ciudadanía y así es como debe de ser siempre. La que debe decidir, ojo, nunca se les pase, es la ciudadanía. El gran problema que tenemos en México es que la mitad de la ciudadanía nos sale a votar. Y tenemos 30 años donde la mitad de la ciudadanía no sé dónde están estas personas, porque sí tienen su credencial. Hay que seguir trabajando en esos temas para que salga no el 50 o el 60, que salga el 80, el 90% a votar. Dicen que se corrige con el voto electrónico, pues ya veremos cuando se implemente el voto electrónico si sube la afluencia del electorado a votar. Porque la historia más triste fue la última elección federal, la de hace 2 semanas, una senaduría en Tamaulipas, una senaduría extraordinaria que se celebró en Tamaulipas el domingo de hace 15 días y salió a votar el 21% de la lista, nada más. Y el 79% no salió a votar. Ganó el senador de Morena, ya está instalado en el Senado de la República. Bueno,
está por instalarse en el Senado de la República cuando oficialmente ya le digan que es el ganador y no se impugne esa elección, pero ganó con el 21% de toda la votación. Seguramente por él votó, yo creo que el 14%, pero nada más salió a votar el 21%. Ese es el último antecedente que tenemos de una elección federal. Claro, era extraordinaria, era solamente una senaduría. Hay que ver qué pasó con la difusión, si los de Tamaulipas se enteraron que tenían una elección para una senaduría ese domingo. O sea, son muchos elementos. Pero como dicen los economistas, el número fue 21% salió a votar, 79% no salió a votar. Y en las anteriores elecciones del 2022 locales, como ya se los he platicado, salió el 48% a votar en el estado que más salió personas a votar, y en el estado que menos salieron personas a votar, salió el 37%. Entonces, estamos ahí, 37, 40, 48, pero ojalá en el 2024 escuchemos, salió a votar el 70% de la ciudadanía. Y entonces eso sí va a ser una gran noticia. Bueno, compañeros y compañeros, mañana otra vez en viernes, ¿eh? Pero lo vamos a hacer todavía un poco más breve mañana viernes, porque ya el viernes uno ya nomás está pensando en el sábado. Entonces mañana nos vamos más rápido. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que siempre estoy a sus órdenes. Si tienen cualquier duda, escríbanme a las 3 de la mañana y ¿saben qué? No les voy a contestar a las 3 de la mañana, pero sí les contesto al día siguiente con todo gusto. Aquí en mi correo electrónico, dario.mora@t.gov.mx. Pues cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, buenas noches y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, Noel, Andrés, Cristian, Cristian 2, Guillermo, Claudia, José, Enrique, Eduardo, Selena, todos los que participaron, muchas gracias. Hasta luego, Mariana. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Buenas noches.